Empujé la puerta de madera y las bisagras chirriaron como un viejo bandoneón. El olor a desinfectante me perseguía desde el hospital, parecía incrustado en mi suéter fino, en la piel, en los recuerdos. Había pasado el día al lado de mi hijo, Alejandro, escuchando el bip obstinado de la máquina, un latido prestado, una plegaria que no cesa. Aún tenía la bolsa colgando del hombro cuando Isabela irrumpió en la sala, liviana, flamígera, como una cerilla recién encendida. Vestido de seda, Gucci, según lucían sus costuras, labios rojos, pestañas que batían con soberbia precisión. Los tacones repicaron en las losetas y cada paso dejaba el eco de alguien acostumbrada a ser el centro del escenario. En la mano, el celular, un espejo de bolsillo donde ella se contemplaba como reina de una corte inexistente. Arrojó la maleta a un lado, se dejó caer en el sofá y, con la naturalidad de una emperatriz cansada del protocolo, tomó la taza de café frío que yo había olvidado por la mañana. Sonrió ladeado, esa curva de autosatisfacción que me pinchó el pecho. ¿Ya volviste, Isabela? ¿Dónde estabas? Mi voz salió ronca, como si arrastrara piedras por la garganta. Hawái, dijo con una pereza deliciosa, como si hablara de la tiendita de la esquina. Fue increíble, suegra. Mucho más fresco que ese hospital sofocante donde usted pierde el tiempo. Hawái. Sol y mar azul. Ukulele sonando detrás de copas con bordes de sal. Yo parpadeé. Por un instante, el pasillo de urgencias se superpuso con la playa. El contraste me atravesó como un rayo helado. Isabela extendió entonces una tarjeta de crédito dorada, y el brillo se clavó en el techo como una estalactita. Gracias a su tarjeta, dijo entre indiferente y altiva. No se preocupe, gasté poquito. Apenas 1 millón de pesos. El número explotó en mi cabeza. No fue un grito. Fue una carcajada, aquella que nace no de la alegría, sino de la incredulidad y del dolor cuando te arrancan la venda de los ojos con las manos sucias. Mi tarjeta solo tiene un límite de $100,000, dije despacio, como si cada palabra pesara. ¿Miraste bien el nombre, Isabela? En sus ojos chispeó una duda diminuta, una vela que vacila con el viento. La apagó al instante. Guardó la tarjeta en el bolso de marca y bebió otro sorbo del café muerto. Se hizo un silencio cargado. El reloj de pared marcó los segundos como un contador que anticipa una detonación. Me senté frente a ella. Las piernas me temblaban, no por cansancio, sino por esa marejada de emociones que amenaza con voltearlo todo. Abrí la app del banco. Mis dedos, traidores, temblaron sobre la pantalla. El corazón golpeaba como si quisiera estrellarse contra la verdad que venía. Afuera, el claxon de un coche se disolvía con el viento. Adentro, los olores de casa, jabón, madera vieja, chocaban con el perfume caro de Isabela. Te voy a mostrar la verdad, me dije. Pero lo cierto es que tenía miedo. Miedo a que no quedara ni un ladrillo de confianza de pie después del primer empujón. Recordé, en un relámpago, como hacía apenas unos días todo era sencillo. El pozole burbujeando, Alejandro riendo, Isabela asentía con esa sonrisa que entonces me parecía amable. Y luego, el golpe seco, la carrera, la palabra infarto cayendo como un mazo. La firma temblorosa en la clínica, la tarjeta nueva en un sobre blanco, mi última apuesta contra la oscuridad. El estado de cuenta apareció. Los abonos del hospital estaban ahí, el límite intacto como una cerca bien clavada. Sentí un frío que no venía del aire. Si mi tarjeta estaba conmigo, ¿con qué pagó Isabela su paraíso de arena y cristal? Alcé la vista y la sostuve. El límite de mi tarjeta es 100.000, y la usé para el hospital. Tú dices que gastaste 1 millón de pesos. ¿Con qué tarjeta lo hiciste? Soltó una risita que cortaba. ¿Cree que soy tonta, mamá? Usted la dejó sobre la mesa. Yo solo la tomé. Aquí está. Sacó una tarjeta dorada que relampagueó como un cuchillo bajo la lámpara y me la tendió con la barbilla en alto, triunfal. La tomé. La superficie era lisa como una mentira bien practicada. El logo, el tono, el peso, iguales a los míos, pero no idénticos. La intuición, esa astucia aprendida a golpes, me erizó la nuca. Di vuelta a la tarjeta, entorné los ojos en las letras minúsculas del emisor. No era mi banco. Esta no es mi tarjeta, dije sin levantar la voz, que sonó más dura por lo baja. Mírala bien, otro banco. La mía está aquí. Abrí el compartimento secreto de mi bolsa, mi pequeño santuario. Saqué mi tarjeta. La levanté. Esta es la de mamá. Entonces, ¿de quién es la que usaste? La cara de Isabela palideció como papel mojado. Me arrebató la dorada extraña,
La dio vuelta una y otra vez con manos que ya no le obedecían. No, no puede ser. Entonces, ¿la tarjeta que usé, de quién? El celular le gritó en la mano y la realidad volvió a golpear. Sí, director, voy enseguida. Colgó sin mirarme, se colgó el bolso y huyó. La puerta se cerró de un golpe seco. El eco quedó vibrando encima de la mesa, donde la tarjeta dorada ajena descansaba bajo la luz como un desafío. Me quedé escuchando el golpe de mi propio corazón. En México una tarjeta puede ser anzuelo o salvavidas. Todo depende de quién la sujete y por qué. Pensé en los reglamentos de la empresa que casi nadie lee. Prohibido uso personal, no compartir, responsabilidad penal. La letra pequeña había crecido de pronto hasta llenar toda la sala. Y sin embargo, lo que más dolía no era el dinero. Era el desierto que se había abierto entre Isabela y nosotros, justo cuando Alejandro luchaba por su vida. La traición no tiene música, tiene un silencio pesado que no deja respirar. Miré la tarjeta ajena. Comprendí que esa pieza brillante iba a arrastrarnos a un sitio del que nadie sale ileso, la verdad. Respiré hondo y me levanté. El reloj siguió contando, impasible, hacia el momento en que todo se sabría, con pruebas, con nombres, con fechas. Y aunque me temblaran las manos, sentí algo firme nacer en el centro del pecho, no volvería a mirar hacia otro lado. La cebolla chisporroteaba bajo el cuchillo cuando el mundo se quebró en un solo estruendo. Mis ojos lloraban por el ardor del corte, pero aún así escuchaba las risas de Alejandro en la sala. Una risa clara, esa melodía que había llenado mi casa desde que nació, mezclada con la voz ligera de Isabela. Yo pensaba, ingenua, que mientras ellos dos estuvieran unidos, mi vejez sería tranquila, arropada por su felicidad. Entonces el golpe. Un ruido seco, brutal, como si un armario se desplomara contra el piso. El cuchillo resbaló de mis manos. Corrí. En el umbral, mi corazón se detuvo. Alejandro estaba en el suelo, los labios morados, la mano aferrada al pecho, el cuerpo convulsionando con un temblor irregular. Alejandro. Grité con un tono que desgarró mi garganta. Me arrodillé a su lado, sujetando sus dedos helados. La vida se escurría de él como arena entre mis manos. Isabela, ella solo sostenía el celular, paralizada, como si se le hubiera olvidado que era esposa, que era mujer, que era humana. Llama a una ambulancia, ya, le rugí. El eco rebotó contra las paredes como un trueno de furia. 10 minutos después, el pasillo estrecho se llenó de sirena y destellos rojos. Subimos a Alejandro entre brazos y lágrimas. Yo apretaba su mano mientras el vehículo cortaba la ciudad. Cada curva del camino era una amenaza de despedida. Rezaba, con los labios resecos, con todo lo que me quedaba, Dios mío, no me lo quites, todavía no. En el hospital de Guadalajara el tiempo se volvió enemigo. Las puertas de vidrio se cerraron en mi cara, arrastrando a mi hijo en una camilla. La palabra del médico fue un martillazo, infarto agudo de miocardio. Necesitamos operar, ya. Anticipo, 100. $000. ¿De dónde? Mis ahorros eran cenizas de otra vida. Sentí la sangre huir de mi cuerpo, pero asentí sin dudar. Si hace falta vender mi alma, la vendo. Al amanecer, estaba en el banco. La fila era un pasillo de penitentes, cada uno con su cruz invisible. Mis pies ardían, mis párpados pesaban, pero mi decisión era firme. Cuando la empleada, María, decía su placa, me preguntó si estaba segura, si comprendía los intereses criminales de esa tarjeta, apenas pude susurrar, lo necesito. Es la vida de mi hijo. Ella bajó la voz, como si entendiera que estaba firmando un pacto con la desesperación. Me entregó la tarjeta dentro de un sobre blanco. Yo lo apreté con una reverencia que se reserva a las reliquias. Gracias, dije. Que Dios me escuche. Esa noche, cuando la máquina pitó aceptando el pago, exhalé por primera vez en horas. No era un simple plástico, era un talismán, una cuerda tendida sobre un abismo. La guardé en el bolsillo secreto de mi bolso, ese que solo abro para guardar fotos o cartas. Pero ni el sacrificio más puro está a salvo del veneno de la traición. Porque mientras yo empeñaba mi futuro, en algún rincón del mundo Isabela ya afilaba las uñas de su ambición. El hospital era una catedral de ruido metálico y rezos ahogados. Las ruedas de las camillas chirriaban contra el suelo encerado, el altavoz anunciaba códigos médicos que parecían campanas de guerra, y cada segundo me recordaba que la vida de Alejandro pendía de un hilo invisible. Entregué la tarjeta recién abierta. El lector pitó, breve, y la enfermera asintió con un gesto automático. Para mí,
Fue como si los cielos se partieran en dos. Transacción aprobada. Esas dos palabras no eran frías, eran la posibilidad de que mi hijo respirara un día más. Me senté junto a la camilla. El rostro de Alejandro estaba cubierto por tubos y sondas, pero todavía era mi niño, el que alguna vez se ensuciaba las rodillas jugando fútbol en la calle, el que me abrazaba con olor a tierra y sol. Le sujeté la mano. «Mamá está aquí», susurré, aunque sabía que su conciencia estaba sumergida en un océano lejano. Giré la cabeza. Allí estaba Isabela, la nuera que alguna vez creí hija, con los ojos clavados en la pantalla de su teléfono. Sus dedos se deslizaban con una rapidez ansiosa, como si la vida que le interesaba estuviera atrapada en esas redes luminosas y no en el hombre que se debatía frente a ella. Quise decirle algo, sacudirla, exigirle que sostuviera la mano de su esposo. Pero me contuve. Si abría la boca, temí que mis palabras salieran envenenadas con amargura, y no quería que Alejandro escuchara esa ponzoña, aunque estuviera inconsciente. El olor a desinfectante se mezclaba con el sudor de la angustia, creando un aire tan pesado que casi podía cortarse. En cada esquina del pasillo había familiares como yo, madres, esposas, hijos, todos con la mirada vacía, todos ofreciendo lágrimas al mismo altar del sufrimiento. En Guadalajara, cualquiera que haya pasado por un hospital sabe lo que significa esa espera. Es un limbo donde se reza sin fe y se respira sin aire. Yo me aferraba al asa de mi bolso. Dentro, la tarjeta estaba guardada en su compartimento secreto, junto con la foto vieja de mi difunto esposo. Cada vez que sentía el borde del plástico bajo la tela, recordaba el precio de mi esperanza, deudas que me seguirían como cadenas, pero cadenas dulces si lograban mantener a Alejandro conmigo. Miré a Isabela una vez más. Su risa suave se filtraba entre mensajes de voz, como si compartiera chistes con alguien al otro lado del mundo. En ese instante, comprendí una verdad terrible: no todos estaban en la misma batalla. Yo luchaba por salvar a mi hijo, mientras ella parecía luchar solo por alimentar su propio vacío. El reloj del pasillo marcaba la medianoche. Para mí, era como si la arena del reloj de arena de mi vida se escapara. La sala de urgencias no perdona, pensé. No perdona la pobreza, no perdona la arrogancia, no perdona la indiferencia. Allí, cada segundo es una sentencia. Y yo sabía que tarde o temprano, la mía llegaría. El amanecer apenas rozaba los muros de la casa cuando yo ya estaba en la cocina, moviéndome como un fantasma entre sombras y brasas. Tosté arroz en la sartén hasta que su aroma cálido se esparció por el aire. Ese olor me llevaba de regreso a cuando Alejandro era niño y me pedía sopa de arroz tostado cada vez que la fiebre le quemaba la frente. Preparé un canasto con camisas limpias, toallas suaves, todo lo que pudiera darle un poco de dignidad en la cama fría del hospital. Mientras acomodaba el último pañuelo, escuché un ruido extraño proveniente de la sala. El sonido de un cierre metálico abriéndose y cerrándose con violencia. Me detuve. Avancé despacio, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Y allí estaba Isabela. Arrodillada en medio del suelo, con una maleta abierta como un animal destripado, ropa de marca, tacones brillantes, cosméticos esparcidos como si hubiese saqueado una boutique entera. Su blusa de seda reflejaba la luz tenue de la mañana, pero sus manos se movían con urgencia, casi con desesperación. El clic del cierre al subir y bajar era un latigazo que rompía el silencio de la casa. «¿Qué haces, Isabela?», pregunté con una mezcla de incredulidad y miedo. La pregunta salió más dura de lo que quería. Ella alzó la vista, y en sus ojos se encendió una chispa fugaz, mezcla de nervios y de culpa. Luego forzó una sonrisa, esa sonrisa falsa que se derrite en los bordes. «La empresa tiene un asunto urgente. Debo viajar de inmediato, mamá». Su voz se quebró por un instante, pero trató de disimularlo con un tono apresurado. «Un viaje de trabajo». En ese momento, con Alejandro conectado a máquinas, con nuestra casa convertida en un santuario de lágrimas y rezos. La mentira colgaba en el aire, tan evidente que pesaba como plomo. Quise interrogarla más, arrinconarla, arrancarle la verdad. Pero justo entonces, mi celular vibró en el bolsillo. Lo saqué con manos temblorosas. Era el hospital. «Doña Carmen», dijo una enfermera con voz urgente al otro lado, «necesitamos que traiga cuanto antes las pertenencias personales de Alejandro. Hay que prepararlo para la revisión de esta mañana». Mi alma se partió en dos. Una mitad quería seguir hurgando los ojos de Isabela, descubrir qué escondía detrás de esa maleta. La otra sabía que mi hijo me esperaba, que la vida de Alejandro pesaba más que cualquier secreto. Asentí aunque ella no pudiera verme. «Ya voy para allá». Guardé el teléfono. Miré a Isabela una última vez.
Ella ya había vuelto a su tarea, metiendo ropa a la maleta como si mi presencia no existiera. Era como hablar con una sombra arrogante que había decidido vivir en un mundo aparte. Tomé el canasto con las manos entumecidas y salí por la puerta. El viento de la mañana me golpeó la cara, pero lo que realmente me helaba era la sensación de que algo oscuro, estaba creciendo dentro de nuestra casa. Un secreto que aún no podía nombrar, pero que pronto caería sobre todos nosotros como una tormenta. El hospital aquella mañana era un enjambre de voces y pasos apresurados. El altavoz lanzaba anuncios sin descanso, los llantos de familia se mezclaban con el chirriar de las camillas rodando por los pasillos. Yo cargaba mi canasto contra el pecho como si fuera un escudo. Lo único que pensaba era en Alejandro, en entregarle esas camisas limpias, en que sintiera aunque fuera un trozo del calor de casa. Me acerqué al mostrador. Una empleada joven, con gafas y voz amable, me detuvo con una sonrisa triste. «Doña Carmen, hay un costo adicional para la cirugía. Debe pagarse de inmediato». Asentí sin pestañear. «Sí, lo pagaré ahora mismo». Metí la mano en mi bolso, buscando en el compartimento secreto donde siempre guardaba la tarjeta. Sentí un vacío helado. Revolví, saqué llaves, monedas, recibos arrugados. Nada. Abrí los ojos como si me hubieran arrancado el aire. La tarjeta no estaba. «Imposible», murmuré. Estaba segura, absolutamente segura, de haberla guardado después del último pago. La empleada me miraba con incomodidad, como si pudiera oír el retumbar de mi corazón. Me obligué a sonreír para no caer en pánico. «Haré una transferencia en línea», improvisé, sacando el celular con dedos temblorosos. Y entonces, como un disparo, apareció una notificación brillante en la pantalla. «Isabela está transmitiendo en vivo». No sé qué fuerza me llevó a tocarla. Tal vez fue el instinto de madre, tal vez la intuición amarga que desde hacía días me carcomía. La imagen se abrió, y lo que vi me golpeó como una bofetada. Isabela. Con un vestido rojo de seda que brillaba bajo el sol. Reía a carcajadas, copa en mano, con la playa azul intenso de Hawái extendiéndose detrás. El sonido de las olas se mezclaba con música hawaiana, y a su alrededor, mesas repletas de platillos exóticos y copas de cristal. Pero no estaba sola. A su lado, un joven de cabello engominado la abrazaba por la cintura y la besaba en la mejilla con descaro. Ella lo llamaba mi amor con una voz dulce que me revolvió el estómago. A la mesa se sentaba también una pareja mayor, a quienes Isabela se dirigía como papá y mamá, con gestos de ternura que jamás mostró hacia mí ni hacia Alejandro. La multitud alrededor vitoreaba, aplaudía. Era una fiesta, un carnaval de lujos y mentiras. Y mientras tanto, mi hijo agonizaba conectado a máquinas, respirando gracias a tubos y medicamentos. Sentí que el teléfono se me resbalaba de las manos. Las piernas me temblaban tanto que casi caigo de rodillas allí mismo, frente a la ventanilla del hospital. La voz de la empleada me devolvió a la realidad como una bofetada. «Doña Carmen, ¿puede realizar el pago ahora mismo? El procedimiento no puede esperar». La miré con los ojos nublados, aún con la imagen de Isabela sonriendo la pantalla clavada como un puñal. Cerré la transmisión de golpe, tragándome la náusea, intentando respirar. El aire del hospital se volvió espeso, pesado, como si cada molécula fuera plomo. En mi mente giraban preguntas como cuchillas. ¿Dónde estaba realmente la tarjeta? ¿Cómo había llegado Isabela a Hawái? ¿Quién era ese joven que la besaba como si fuera suyo? ¿Y esa pareja que ella llamaba papás? No había respuestas, solo un torbellino que amenazaba con destrozar lo poco que aún me mantenía en pie. Pero una certeza me atravesaba. Lo que vi en esa pantalla era solo el principio de una verdad más oscura. Tragué saliva, obligándome a reaccionar. Mi hijo estaba en un quirófano, no podía fallarle. Aunque mi corazón sangrara, debía mantenerme en pie. Miré a la empleada, con la voz ronca, casi quebrada. «Sí, haré la transferencia. Ahora mismo». Pero dentro de mí ya lo sabía. Aquella transmisión había abierto una grieta imposible de cerrar. Y el secreto que Isabela escondía empezaba a devorarlo todo, como un incendio silencioso. La sala estaba bañada por una luz mortecina de la tarde. El reloj de pared marcaba las 6 con un tic-tac que perforaba los oídos como un martillo insistente. Me senté en la silla, con las manos frías y los pensamientos ardiendo. Sabía que tarde o temprano debía enfrentarla. La puerta se abrió con estrépito. Isabela entró balanceando el bolso de marca en su brazo, como si acabara de volver de un paseo trivial. Sonreía, pero esa sonrisa era un muro, un disfraz que ya no podía engañarme. «¿Cómo te fue en tu viaje?»,
pregunté, la voz tan baja y helada que hasta a mí me asustó. Ella arqueó una ceja, se dejó caer en el sofá y sacó del bolso una tarjeta de crédito dorada, levantándola como si fuera un trofeo. ¿De qué viaje habla, mamá? Aquí está la tarjeta. La suya. No se altere. El brillo del plástico dorado iluminó sus facciones arrogantes. En otro tiempo, yo misma habría podido confundirla con la mía, el mismo tono metálico, los mismos bordes. Pero esta vez, la intuición me golpeó como una bofetada. Extendí la mano y la tomé. El tacto era frío, sedoso. La giré despacio, mis ojos repasando cada letra como si fueran huellas dactilares. Y allí lo vi, el nombre del banco. No era el mío. La sangre me bajó de golpe. Tragué saliva. Esta no es mi tarjeta, Isabela. Mi voz sonó como un cuchillo arrastrándose por una mesa. Mírala bien, el banco no coincide. Mi tarjeta sigue aquí. Abrí el compartimento secreto de mi bolso y saqué la verdadera, esa que guardaba como un relicario junto a la foto de mi difunto esposo. La sostuve en alto. Esta es la de mamá. Entonces dime, ¿qué es exactamente lo que tienes en tus manos? El rostro de Isabela perdió el color. Su mandíbula tembló. Durante un instante, la máscara de seguridad se resquebrajó, dejando ver el miedo puro en sus ojos. Un pánico que ella intentó ocultar mordiendo sus labios pintados de rojo. Yo pensé que, las palabras se deshicieron como ceniza. Me incliné hacia ella, apoyando los codos sobre la mesa, con la tarjeta falsa entre los dedos. 1.000.000 de pesos, Isabela, ¿de dónde salió este crédito? ¿Quién te lo dio? ¿Con qué derecho lo usaste como si fuera mío? Ella trató de reír, pero la risa sonó hueca, forzada, un eco que se rompió en el aire. Se levantó de golpe, agarró el bolso y empezó a meterlo todo sin mirar, labiales, papeles, las llaves del coche. El terror la descomponía. El silencio pesaba tanto que podía sentirlo en la piel. El reloj volvió a sonar, tic-tac, tic-tac. En ese momento lo entendí. Esa tarjeta dorada no era un simple error. Era la puerta hacia un secreto mucho más oscuro, un secreto capaz de arrastrar a Isabela, y a todos nosotros, a un abismo del que nadie saldría intacto. La miré fijamente, con un tono grave que no admitía evasivas. Esa tarjeta no es mía. Y tú lo sabes. Isabela se quedó petrificada, con la tarjeta entre las manos como si le quemara. Fue entonces cuando su teléfono sonó con un timbre estridente, cortando el aire como una campana de alarma. Ella lo contestó con torpeza, y su rostro palideció aún más al escuchar la voz del otro lado. Sí, director, iré enseguida. Colgó, me miró sin decir palabra y salió disparada hacia la puerta. El golpe seco al cerrarse dejó temblando las paredes. Me quedé sola, con la tarjeta dorada brillando sobre la mesa como un puñal silencioso. No era mía. No era suya. Entonces, ¿de quién era? La puerta se cerró de golpe y la casa entera quedó en silencio, como si hasta las paredes contuvieran la respiración. Solo el zumbido eléctrico del refrigerador y el golpeteo de mi corazón rompían el vacío. Frente a mí, sobre la mesa, esa tarjeta dorada seguía brillando con un fulgor inquietante, como si me retara a descubrir su origen. Me acerqué con cautela, como quien toca un arma cargada. La tomé entre los dedos. El logo del banco relucía, extraño, desconocido. Era idéntica a la mía en apariencia, pero había en ella un aire de impostura, de máscara. Y lo más perturbador, Isabela la sostenía con orgullo, creyendo, o fingiendo creer, que era mía. Entonces, en el aire, resonó todavía la última frase que había dicho por teléfono. Sí, director, iré enseguida. Un escalofrío me recorrió la espalda. Director. Esa palabra no era un simple título, era la sombra de una jerarquía mayor, de un poder que ahora se cernía sobre ella. El director no llama por capricho. Llama cuando hay cuentas que ajustar, cuando el error ya no puede ocultarse. Me senté lentamente, clavando los ojos en la tarjeta. Mis pensamientos eran cuchillas. ¿Era una tarjeta corporativa? ¿Había usado fondos de la empresa para sus caprichos? ¿Podría Alejandro, incluso yo, terminar arrastrados en esa catástrofe? Las posibilidades eran tantas que sentí que el aire se espesaba. Afuera, los pregones callejeros parecían ecos lejanos de un mundo normal al que yo ya no pertenecía. Imaginé al director, un hombre con voz grave, mostrando a todos los estados de cuenta. Hoteles de 5 estrellas, joyerías en Waikiki, fiestas bajo palmeras. Cada factura como una bala dirigida al corazón de mi familia.
Me mordí el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Sabía lo que significaba en México cargar con una acusación de mal uso de recursos corporativos. No era un simple error administrativo, era un delito que podía hundirla en la cárcel y arrastrar el apellido de Alejandro al lodo. Me incliné hacia la mesa, apoyé la frente sobre mis manos y respiré hondo. En el hospital, Alejandro seguía conectado a máquinas, inconsciente, luchando por su vida. Y aquí, en esta casa, otra batalla se libraba en silencio, la de la dignidad, la del honor, la del nombre que Isabela estaba ensuciando con cada paso en falso. La tarjeta dorada seguía allí, muda, pero su brillo me gritaba una verdad: aquello era más grande que un simple capricho de nuera. Era el inicio de un escándalo que pronto estallaría. Y yo, quisiera o no, ya estaba en medio de él. El reloj avanzaba con un tic-tac lento, como si disfrutara de mi agonía. Pasaron 2 horas, tal vez 3. La casa estaba sumida en un silencio sepulcral, interrumpido apenas por el ladrido lejano de un perro y el pregón apagado de los vendedores en la calle. Yo seguía allí, inmóvil, con la tarjeta dorada en la mano, preguntándome a cuántos infiernos más tendría que descender. De repente, la puerta principal se abrió de golpe. Isabela entró tambaleándose. Su aspecto era un cuadro deshecho, el rímel corrido en 2 riachuelos negros, los ojos rojos, el cabello despeinado como si hubiera corrido bajo una tormenta. Sus tacones resonaban huecos contra el piso, como campanas fúnebres. Se dejó caer en la primera silla que encontró. Cubrió el rostro con las manos y estalló en un llanto áspero, quebrado, un llanto que no buscaba consuelo, sino desesperación. Yo no me moví. Permanecí de pie frente a ella, con la tarjeta dorada apretada entre mis dedos como un arma. ¿Qué pasó en la empresa, Isabela?, pregunté, mi voz tan grave que rebotó contra las paredes. Ella levantó el rostro apenas, mostrando sus labios temblorosos, y habló entrecortado: mamá, yo no quería. Te juro que pensé que era tu tarjeta. Crucé los brazos, sin acercarme. La miraba como a una extraña. Necesitaba escuchar todo, aunque me destrozara. Isabela tragó saliva, sus lágrimas seguían rodando. Ese día, cuando usted salió para el hospital, yo revisé su bolso. Quería llevarme su tarjeta. Solo quería escapar de todo esto, de la angustia, del hospital, de esta casa sofocante. Su voz se quebró. Pero al llegar a la empresa, vi una tarjeta dorada tirada en el piso. Brillaba, idéntica a la suya. Pensé que la había dejado caer, la guardé en mi bolso. Apreté los dientes hasta sentir dolor en la mandíbula. La escuchaba, cada palabra era un clavo que se hundía más. Yo la usé. En todo. Hoteles, fiestas, joyas, viajes. No pensé en nada, solo en huir, en sentirme viva. Creí que gastaba su dinero. Se lo juro. Golpeó la mesa con los puños, como si quisiera convencerse a sí misma. Pero hoy el director me llamó. Descubrieron todo. No era su tarjeta, era la de la compañía. Gasté 1 millón de pesos. Dicen que van a denunciarme. Que voy a juicio. Que puedo ir a la cárcel. Se desplomó sobre la mesa, sollozando como una niña atrapada en su propia mentira. Sus manos se crisparon, sus uñas se clavaron en la madera como si buscara aferrarse a algo que la salvara del abismo. Yo la miré en silencio, con el corazón hecho piedra. Esa mujer, la misma a la que había abierto las puertas de mi hogar, ahora me confesaba no solo la traición a Alejandro, sino un crimen que arrastraría nuestro apellido a la vergüenza. Y lo peor, no era la cárcel que la esperaba. Era la certeza de que lo había hecho con frialdad, con egoísmo, convencida de que siempre habría alguien, Alejandro, yo, cualquiera, que la rescataría. No. Esta vez no. El eco de mis pensamientos se mezclaba con el gemido desesperado de Isabela, pero yo ya había decidido. Esa culpa no era mía, ni de mi hijo. Era de ella. Y tendría que cargarla sola. Isabela levantó la cabeza de golpe, los ojos hinchados, el maquillaje convertido en una máscara rota. Se arrastró hasta donde yo estaba, cayendo de rodillas frente a mis pies. Sus manos temblorosas se aferraron a las mías, frías como mármol. Mamá, por favor. Su voz era un grito ahogado, desgarrado. Solo usted puede salvarme. Firme como garante, hable con el director, interceda. Si usted me ayuda, no iré a la cárcel. No me abandone. Sus lágrimas caían sobre mis dedos, pero en lugar de ablandarme, se sentían como ácido. Yo la miré desde arriba, con un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No tengo 1 millón de pesos, Isabela. Mi voz sonó firme,
cortante, como una campana que anuncia el fin de una misa. Y aunque lo tuviera, no lo usaría para borrar lo que tú misma elegiste hacer. Ella sollozó más fuerte, intentando abrazar mis piernas como si yo fuera su salvavidas. No fue mi culpa. Esos hombres me engañaron, me prometieron una vida distinta. Yo solo quería escapar, olvidar este sufrimiento. La interrumpí con un suspiro frío. Tú no quisiste escapar del sufrimiento, quisiste escapar de tus responsabilidades. Y ahora, Isabela, el precio lo pagas tú. Vi cómo su rostro cambiaba en un instante. De súplica a rencor. Sus ojos, aún húmedos, brillaron con un fuego oscuro. Se levantó de golpe, me apartó la mano con violencia y gritó con una voz rasposa que hizo eco en la sala. Nunca me consideraste parte de esta familia. Nunca. Si me dieras una sola oportunidad, me soltarían. ¿Pero prefieres hundirme? Muy bien. No te arrepientas después. El veneno en sus palabras me cortó el alma. Durante años la traté como a una hija, compartí mi mesa, mi techo, mi cariño. Y ahora me devolvía odio, como si todo lo que yo había dado no valiera nada. Corrió escaleras arriba y el portazo sacudió la casa. El sonido del candado cayendo fue como un trueno que sellaba el final de una tregua. Desde arriba llegaron sus sollozos histéricos, mezclados con un grito de la calle, tamales oaxaqueños, calientitos. El pregón cotidiano, que tantas veces había traído paz a mi hogar, ahora era un recordatorio cruel. Afuera la vida seguía, sencilla y tranquila. Pero dentro de estas paredes, la familia que yo había construido se estaba derrumbando, ladrillo por ladrillo. Me quedé de pie, inmóvil, con las manos aún húmedas de sus lágrimas, pero el corazón endurecido. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, me levanté temprano. El cielo aún estaba gris, y las ramas del mango del patio se mecían con un viento frío que anunciaba desgracia. Preparé una canasta con sopa de pollo, tamales envueltos en hojas de maíz y un jarro de jugo de naranja, intentando rescatar un pedazo de normalidad para llevárselo a Alejandro al hospital. Cada bocado era un recuerdo, mi hijo sonriendo en la mesa, contando historias de trabajo, riendo como un niño. Ahora, esos recuerdos me apretaban el pecho. Abrí el portón de hierro y su chirrido áspero me estremeció. En ese instante, vi a doña Elena, la vecina que vendía tamales. Caminaba encorvada por el peso de su canasto, pero sus ojos, dulces y maternales, se clavaron en mí con un brillo extraño, casi incómodo. Doña Carmen, dijo con un tono titubeante. No sé si deba contarle esto, pero no puedo callar más. La miré, sintiendo como el asa de mi canasta se volvía más pesada en mis manos. ¿De qué se trata, doña Elena? Pregunté, con una voz que ya temblaba por dentro, porque intuía la daga antes de verla. Ella bajó la voz hasta un susurro, como si temiera que las paredes escucharan. La semana pasada fui al centro comercial y vi a su nuera, Isabela. No estaba sola. Caminaba del brazo de un muchacho joven, elegante, con el cabello engominado y un reloj que brillaba más que el sol. Ella lo llamaba mi amor. Sentí que la sangre se me congelaba. Doña Elena continuó, y cada palabra suya era un martillazo en mi corazón. No iban solos. Con ellos estaba una pareja mayor, de nuestra edad. Entraron en una joyería. La mujer señalaba cadenas y anillos de diamantes. Pero siempre era Isabela la que sacaba la tarjeta para pagar. Un silencio espeso se adueñó del patio. Yo apretaba el celular en mi mano, y las imágenes me asaltaron de inmediato. El vídeo en vivo de Hawái, la sonrisa arrogante de Isabela, la pareja mayor a la que llamaba papás, el joven que la besaba entre aplausos. Traté de negarlo. Quise pensar que quizá había entendido mal. Pero las palabras de doña Elena eran cuchillas afiladas que cortaban cualquier ilusión. ¿Está segura, doña Elena? Mi voz salió apenas como un murmullo. Ella asintió con firmeza. Sí, doña Carmen. No quiero causarle dolor, pero pensé que debía saberlo. Su nuera no solo anda paseando, también gasta dinero como si manara de un pozo sin fondo. Y me temo que no es dinero suyo. La canasta casi se me resbaló de las manos. El aire se volvió tan denso que me costaba respirar. Miré a la vecina con lágrimas contenidas y susurré, gracias por decírmelo, necesitaba escuchar la verdad. Ella me tocó el hombro con ternura. Usted es fuerte, doña Carmen. No deje que esto la derrumbe. Alejandro la necesita más que nunca. Asentí, aunque por dentro me sentía como una vasija resquebrajada que apenas se mantenía en pie. Cerré el portón detrás de mí.
El chirrido metálico sonó como el eco de una sentencia. Caminé hacia la calle, el alma destrozada pero con una certeza ardiendo en mi pecho. Isabela no solo había traicionado a Alejandro, también nos había vendido a todos por un espejismo de lujo. Esa tarde, en el pasillo frío del hospital, me senté con el celular en la mano. Alejandro dormía, respirando con dificultad, conectado a tubos que parecían raíces chupándole la vida. Afuera, los altavoces anunciaban emergencias, las camillas chirriaban, y las plegarias de otras familias se mezclaban en un murmullo desesperado. Pero yo ya no podía quedarme quieta. Tenía que saber la verdad. Abrí el perfil de Isabela en redes sociales. Cada foto era un puñal, vestidos de seda ondeando al viento de Hawái, copas de cócteles brillando como joyas, sonrisas altivas frente al mar azul. En todas, ella aparecía como si la desgracia no existiera, como si su esposo no estuviera al borde de la muerte. Deslicé hacia abajo hasta que un detalle me detuvo, un nombre repetido en las etiquetas de las fotos. Esteban Ramírez. El mismo joven que había visto en el vídeo abrazándola por la cintura, besándole la mejilla frente a todos. Mi dedo tembló al pulsar su perfil. Lo que encontré fue un escaparate de soberbia, mansiones con columnas de mármol, autos deportivos estacionados frente a jardines impecables, relojes suizos brillando en muñecas arrogantes. Cada imagen estaba cargada de comentarios aduladores, un verdadero heredero, la familia más poderosa de Chapala. Y entre todos los halagos, allí estaban los corazones rojos de Isabela, la marca indeleble de su complicidad. Seguí bajando. Una foto panorámica de una casa se desplegó en la pantalla, blanca, imponente, con un portón negro adornado de hierro forjado. Pero lo que me heló la sangre fue un pequeño detalle. En la reja, colgaba un letrero metálico con letras casi borradas. Entrecerré los ojos, y logré leerlo. Calle del Sol, Colonia Chapalita. Sentí un golpe en el pecho. Esa dirección no era solo un dato. Era una llamada. Una trampa. Una invitación a cruzar un umbral del que tal vez no hubiera regreso. Miré a Alejandro, dormido, ajeno al torbellino que me arrastraba. Besé su frente y salí del cuarto. Afuera, me acerqué a la enfermera Rosa, la muchacha amable que tantas veces me había ofrecido agua y palabras de consuelo. Rosa, cuida de mi hijo, ¿sí? Le pedí con la voz firme pero los ojos húmedos. Ella me miró con preocupación. ¿A dónde va, doña Carmen? Alejandro todavía la necesita aquí. Volveré pronto, mentí, aunque en mi interior sabía que lo que iba a hacer podría cambiarlo todo. Apunté la dirección en un papel arrugado, con la mano temblorosa. Afuera, tomé un taxi. El chofer, un anciano de cabello blanco, me miró por el retrovisor. ¿A dónde, señora? Le entregué el papel. Calle del Sol, Colonia Chapalita. Asintió en silencio y encendió la radio. Un viejo bolero llenó el coche, con una letra que me desgarró. Aunque pase el tiempo, el sabor del amor permanece. Me mordí los labios para no llorar. Mientras el taxi avanzaba, el reflejo de la ciudad se deslizaba por la ventana, luces amarillas, sombras largas, calles que parecían arrastrarme hacia un destino oscuro. Sabía que estaba entrando en terreno enemigo. Pero también sabía que ya no podía mirar hacia otro lado. Tenía que enfrentar la verdad, aunque me destruyera. El taxi se detuvo frente a la dirección. Ante mis ojos se alzó una mansión blanca, imponente, con paredes recién pintadas y un portón de hierro negro que parecía custodiar secretos. El jardín estaba perfectamente recortado, con arbustos que parecían soldados en formación. Aquello no era una casa, era un escenario. Respiré hondo. Mis piernas temblaban, pero reuní el valor y presioné el timbre. El sonido largo, metálico, retumbó en el aire como un gong que anunciaba el inicio de un juicio. El portón se abrió lentamente y apareció un hombre de traje gris, cabello entrecano, mirada aguda pero cordial. ¿Quién es usted? Preguntó con voz grave. Tragué saliva, mostrándole la pantalla de mi celular. Allí estaba el vídeo de Isabela en Hawái, riendo entre copas, abrazando a una pareja mayor y llamándolos papás. Busco a estas personas. Son mi nuera, y quienes se hacen llamar su familia. El hombre frunció el ceño, observó con atención y luego negó con la cabeza. Qué extraño, murmuró, bajando la voz. Hace apenas unas horas vino otra muchacha llorando, preguntando por lo mismo. ¿No es ella? Señaló a Isabela en la pantalla. Mi garganta se cerró, pero logré asentir. Sí, es ella. El hombre suspiró. Soy Ricardo, el verdadero dueño de esta casa. Hizo un gesto invitándome a entrar.
El mármol del suelo brillaba bajo una lámpara dorada, los cuadros en la pared mostraban paisajes de Chapala bañados en atardeceres. Todo era elegante, pero había en el aire una incomodidad pesada. Nos sentamos en una sala adornada con muebles de madera tallada. Ricardo me miró con compasión y dijo con firmeza: las personas de ese vídeo no son mi familia. Son los encargados de cuidar la casa cuando yo viajo por trabajo. El mundo se me vino abajo. ¿Encargados? Repetí, incrédula, como si la palabra fuera veneno. Sí. Llevan aquí más de un año. El mes pasado salí de viaje, dejándolos a cargo. Nunca imaginé que se harían pasar por los dueños. Ricardo bajó la mirada, avergonzado. Me enteré apenas ayer. Se llevaron cosas, dinero, y engañaron a varias personas. Me quedé helada. Las piezas empezaban a encajar como cuchillas en mi mente. Esteban, la pareja mayor, todo había sido una farsa. No eran millonarios, no eran la familia poderosa de Chapalita. Eran estafadores. Recordé a Isabela, sonriendo en sus fotos, colgándose del brazo de esa falsa familia, usando tarjetas que no le pertenecían, creyéndose parte de una élite que nunca existió. Mi corazón se apretó, no solo por la traición, sino por la estupidez, por la ambición ciega que la había llevado directo al abismo. Me sujeté al borde del sillón para no caer. ¿Y ahora, dónde están? Pregunté con un hilo de voz. Ricardo negó con la cabeza. Se marcharon anoche. Empacaron todo y desaparecieron sin dejar rastro. Esta mañana, cuando su nuera vino buscándolos, ya no quedaba nada. Lloraba, gritaba, pero era demasiado tarde. Un escalofrío me recorrió la espalda. La imagen de Isabela desesperada, tocando puertas cerradas, implorando a fantasmas que ya habían huido, se me quedó grabada. Comprendí que todo lo que había visto hasta ahora, el lujo, los viajes, las fiestas, no era más que un espejismo. Y que detrás de ese espejismo quedaba una sola verdad: Isabela había destruido su vida con sus propias manos. Me levanté, tambaleándome. Le agradecí a Ricardo con un susurro y salí. El portón se cerró a mi espalda con un sonido seco que retumbó como un disparo. Afuera, el viento de la tarde arrastraba hojas secas por la calle desierta. Caminé despacio, con la sombra de la mansión detrás de mí y la certeza en el pecho de que el peor enemigo de mi familia no eran esos estafadores. Era Isabela misma. El sol se apagaba detrás de las montañas cuando regresé a casa. Abrí la puerta despacio, como si temiera encontrarme con un fantasma. Pero lo que vi no fue un espectro, sino a Isabela hecha pedazos. Estaba en el suelo de la sala, rodeada de papeles arrugados, maletas abiertas y restos de maquillaje. Su vestido de seda arrugado parecía una bandera caída, y su rostro estaba devastado, ojos rojos, labios partidos, el rastro de un llanto que no había cesado en horas. Cuando me vio, se arrastró hacia mí, con un temblor que ya no era fingido. «Mamá», susurró con voz rota. «Me engañaron. Se llevaron todo. No eran lo que decían ser. Yo pensé, yo creí que...». Me quedé de pie, mirándola desde arriba, como si la distancia entre nosotras fuera un abismo imposible de cruzar. «No te engañaron, Isabela. Te cegó tu ambición». Mi voz salió baja, pero más dura que nunca. Querías creer en una mentira porque te daba más placer que enfrentar la realidad. Ella se cubrió la cara con las manos y gritó, un grito desgarrador que retumbó en las paredes como si la casa entera llorara con ella. No quería esto. Solo quería escapar. Quería sentirme alguien. El dolor en su voz era real, pero no borraba los hechos. Yo veía la escena con claridad, una mujer que no solo había traicionado a su esposo, sino que también había arrastrado nuestro apellido al lodo. Lo irónico era brutal. La Isabela que había presumido de Hawái, de copas, de joyas, de papás ricos, ahora no tenía nada. Los estafadores habían desaparecido como humo, dejándola sola frente a la ruina. Y sin embargo, su mayor condena no era la cárcel que se avecinaba, sino algo más profundo. Había perdido todo lo que la hacía parte de esta familia. Me acerqué un paso, la miré fijamente. Eres victimaria y víctima a la vez, Isabela. Usaste dinero que no era tuyo. Destruiste la confianza de tu esposo, nos humillaste a todos. Y para colmo, los mismos que te prometieron el cielo te arrojaron al infierno. Ella levantó la vista, con el maquillaje corrido como un mapa de derrotas. ¿Y ahora, qué hago?, preguntó, casi sin voz. No respondí. Porque la respuesta ya estaba escrita en su rostro: nada. No había rescate posible, no había marcha atrás.
El telón había caído. Y bajo la luz tenue de esa sala, solo quedaba el eco de una mujer derrotada, llorando sobre los restos de un imperio de mentiras. El amanecer pintaba de oro las paredes blancas del hospital cuando el doctor Herrera salió del quirófano. Tenía la mascarilla colgando del cuello, la frente perlada de sudor y en los ojos un cansancio profundo, pero también un brillo de alivio. La operación fue un éxito, doña Carmen, dijo con voz grave, clara, como si anunciara un milagro. Su hijo se salvará. Sentí que mis rodillas flaqueaban. Las lágrimas brotaron sin permiso, pero no eran de dolor, sino de un agradecimiento tan feroz que me partió el pecho. Me cubrí la boca para no sollozar demasiado alto. Después de tantas horas de agonía, Alejandro tenía una nueva oportunidad de vivir. Entré en la sala de recuperación. Allí estaba él, tendido, pálido, con tubos y vendajes, pero respirando. Esa respiración, débil y entrecortada, era la música más hermosa que había escuchado en mi vida. Le tomé la mano y la apreté contra mi mejilla. Mamá está aquí, hijo. Aquí estoy. Me quedé así un buen rato, sintiendo el calor mínimo de su piel, como si ese contacto me anclara a la vida. Pero, incluso en medio de ese alivio, mi corazón llevaba un peso insoportable, el secreto de Isabela. La imagen de la transmisión en vivo desde Hawái, la confesión de la tarjeta de la empresa, las lágrimas de arrepentimiento mezcladas con odio, todo golpeaba mi memoria como martillos. Yo sabía que no podía esconderle la verdad a Alejandro para siempre. No después de lo que Isabela había hecho. Lo miré dormir, tan frágil, tan distinto del hombre fuerte y sonriente que siempre había sido. Parte de mí quería protegerlo, dejar que sanara antes de cargarlo con esa cruz. Pero otra parte, más dura, me susurraba, si no se lo dices, el veneno seguirá creciendo en silencio. Cerré los ojos y recé. Recé para tener valor, para saber elegir el momento exacto. No había nada peor que ver a un hijo traicionado, y sin embargo, era necesario. Alejandro merecía la verdad, aunque lo destrozara. El pitido de la máquina se mantuvo constante, acompasado, como recordándome que todavía lo tenía conmigo. Afuera, el hospital seguía con su rutina de urgencias, pero en esa habitación se había abierto una grieta, entre la esperanza de la vida y la certeza de la traición. Me acerqué a su oído, susurrando con voz quebrada, «Descansa, hijo. Pero cuando despiertes, sabrás todo. Aunque la verdad duela, será nuestra única salvación». Porque yo ya lo entendía, la mentira puede sostener un viaje, una fiesta, incluso una ilusión de familia. Pero nunca sostiene un matrimonio. El sol del mediodía bañaba la ciudad con una luz cruel cuando el doctor autorizó el alta de Alejandro. «Debe descansar en casa, sin sobresaltos», me advirtió. Yo asentí, pero en mi interior sabía que ningún descanso sería posible mientras la verdad siguiera oculta. Un taxi nos esperaba afuera del hospital. Ayudé a mi hijo a subir, cuidando de no lastimarlo. Alejandro se recostó contra la ventana, con la piel aún pálida y los ojos hundidos, mirando la calle como quien busca recuperar el tiempo perdido entre la vida y la muerte. El motor arrancó, y el traqueteo de las ruedas sobre el asfalto llenó el silencio. Yo lo observaba de reojo, apretando entre mis manos el celular. El corazón me latía con violencia. Sabía que había llegado el momento. «Alejandro», empecé, con voz temblorosa. «Necesito decirte algo sobre Isabela». Él giró lentamente la cabeza, sorprendido, con un brillo de incertidumbre en los ojos. «¿Qué pasa, mamá?» Respiré hondo, como quien se prepara para arrojarse a un abismo. «Tu esposa no estuvo en el hospital como tú creías. Viajó a Hawái. Usó una tarjeta que no era mía, sino de la empresa. Gastó 1 millón de pesos. Y no solo eso, tragué saliva, el alma rota. Está con otro hombre». Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par, llenándose de incredulidad. Movió la cabeza en negación, como si quisiera alejar esas palabras de sí. «No, no puede ser. Ella no me haría eso. Isabela, me ama». Saqué el celular con manos temblorosas y abrí el vídeo. La pantalla iluminó el taxi, Isabela, radiante en la playa, copa en mano, llamando papá y mamá a 2 desconocidos, mientras un joven la besaba en la mejilla bajo los aplausos de una multitud. Le entregué el teléfono. Vi cómo la mirada de Alejandro se apagaba poco a poco. Sus labios temblaron, y una lágrima rodó silenciosa por su mejilla. «Perdóname, mamá», susurró con voz rota. «No vi nada, no supe nada». Le tomé la mano con fuerza, conteniendo mis propias lágrimas. «No tienes nada que perdonar, hijo. Tú confiaste».
Fuiste noble. Ella fue quien traicionó. Alejandro cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, tan pesado que parecía el último. En ese momento comprendí que el bisturí del cirujano había salvado su corazón físico, pero las imágenes en esa pantalla acababan de destrozar su alma. El taxi siguió avanzando, indiferente, arrastrándonos hacia una casa que ya no sería la misma. Porque en ese trayecto, entre el rugido del motor y las lágrimas silenciosas, murió la última chispa de amor que Alejandro guardaba por Isabela. El taxi se detuvo frente al portón. El chirrido del hierro oxidado sonó como un presagio fúnebre cuando lo abrí para ayudar a Alejandro a bajar. Caminaba despacio, con pasos débiles, pero en su mirada había una firmeza nueva, helada, que nunca antes había visto. En las escaleras de la casa nos esperaba Isabela. El glamour que tanto presumía había desaparecido, el vestido de seda arrugado, el maquillaje corrido, el cabello desordenado. Al ver a Alejandro, corrió hacia él como una desesperada. Se arrodilló, tomó sus manos con fuerza y comenzó a sollozar. «Amor, por favor, sálvame». Su voz era un lamento ahogado. «Me despidieron, me exigen devolver el millón completo, estoy a punto de enfrentar una demanda. No tengo a dónde ir». Alejandro la miró en silencio. Sus ojos, antes llenos de ternura, ahora eran fríos como acero. Yo observaba la escena desde un costado, conteniendo la respiración, sabiendo que cada palabra sería irreversible. Finalmente, él habló con una serenidad que dolía más que un grito. «Isabela, mañana enviaré la solicitud de divorcio». El aire se congeló. Las lágrimas de ella se detuvieron en seco, como si no hubiera entendido. «¿Qué? ¿Qué dijiste?» Alejandro retiró sus manos lentamente, dedo por dedo, con la misma frialdad con la que se cierra una puerta. «No puedo seguir con alguien que traicionó a su esposo y a su madre. No después de todo lo que hiciste». Isabela rompió en llanto, se aferró a sus piernas con desesperación. «No, por favor. Te juro que voy a cambiar. Fue un error, estaba confundida. No me dejes, Alejandro, no me dejes». Pero él solo la miró con una tristeza distante, como quien contempla un retrato de lo que alguna vez fue y ya nunca volverá a ser. Se soltó de su agarre y caminó hacia la casa, tambaleante pero decidido, dejando a Isabela de rodillas, gritando su nombre entre sollozos desgarradores. Yo avancé tras él, pero antes de entrar, cerré el portón con fuerza. El chirrido metálico sonó como el sello definitivo de un capítulo oscuro. Afuera quedó Isabela, hundida en el suelo, su llanto mezclándose con el viento de la tarde. Adentro, solo el silencio, y la certeza de que nada volvería a ser igual. Las semanas siguientes fueron un remolino de silencio. Alejandro se recuperaba poco a poco en casa, yo lo cuidaba con la paciencia de una madre que sabe que cada sopa caliente, cada palabra suave, es un hilo que lo ata a la vida. Pero sobre nuestras cabezas pendía la sombra del juicio, inminente como una tormenta que nadie puede detener. El día llegó. El tribunal estaba abarrotado, el aire cargado de murmullos y flashes de cámaras. Caminamos por el pasillo largo, Alejandro a mi lado, serio, con una camisa blanca perfectamente planchada que no lograba ocultar la fragilidad en sus hombros. Yo lo acompañaba con paso firme, aunque por dentro me sentía desgarrada. Cuando abrieron las puertas, vi a Isabela. Entraba escoltada, con las manos esposadas. Ya no quedaba nada de la mujer altiva que desfilaba en vestidos de seda. Su rostro estaba demacrado, el cabello revuelto, las ojeras profundas como abismos. Al cruzar su mirada con la nuestra, bajó los ojos, incapaz de sostenernos la vista. El fiscal se levantó. Su voz resonó clara, implacable. «Señor juez, presentamos pruebas irrefutables, estados de cuenta, facturas de hoteles, joyas y fiestas en Hawái. Todo cargado a la tarjeta corporativa que la acusada tomó sin autorización». Las imágenes aparecieron en la pantalla gigante. Allí estaba Isabela, sonriente en la playa, abrazando a los estafadores, recibiendo un beso de Esteban. Cada proyección era un cuchillo que abría de nuevo las heridas. Alejandro apretaba los puños, pero su rostro permanecía firme, helado. El abogado defensor intentó un último recurso. «Mi clienta fue víctima de engaño sentimental. Fue manipulada por terceras personas que aprovecharon su vulnerabilidad». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la contundencia de las pruebas. El juez lo interrumpió con un gesto severo y pidió a Alejandro que hablara. Mi hijo se levantó, tambaleante pero decidido. Miró a Isabela directo a los ojos. Su voz fue serena, pero cada sílaba cortaba como una navaja. «Ya no tengo nada que decirle a la mujer que destruyó mi confianza. Perdí a una esposa, pero conservo mi dignidad,
y la de mi madre. Un silencio sepulcral invadió la sala. Incluso los reporteros dejaron de teclear. El juez asintió y dictó la sentencia. Isabela Ramírez es declarada culpable de apropiación indebida. Se la condena a 3 años de prisión y a devolver el $1.000.000 a la empresa. Isabela gritó, se desplomó en la silla, implorando piedad que ya nadie le ofrecía. Sus sollozos rebotaban entre las paredes frías del tribunal, mientras la policía la levantaba de los brazos. Yo la miré una última vez. No sentí rabia, ni siquiera alivio. Solo una tristeza profunda, como quien contempla las ruinas de una casa que alguna vez fue un hogar. Salimos del tribunal. El sol del mediodía nos envolvió con una luz cálida, casi purificadora. Alejandro respiró hondo, me miró con ojos cansados, pero distintos. «Mamá, ¿hicimos lo correcto?» Apreté su mano. «Sí, hijo. Elegimos la verdad. Aunque doliera». De vuelta en nuestra casa modesta, preparé sopa de pollo. El aroma de las verduras y el pollo hirviendo llenó la cocina, trayendo un recuerdo de tiempos más simples. Alejandro se sentó en la mesa, me observó en silencio y sonrió débilmente. En ese momento entendí que, aunque el dolor había marcado nuestras vidas, también nos había devuelto algo, la libertad. La mentira había caído, el fuego se había apagado, y en medio de las cenizas, aún brillaba una chispa de esperanza. Puse mi mano sobre su hombro. A veces, hijo, quienes más amamos son los que más nos hieren. Pero la verdad, por cruel que sea, siempre nos devuelve la paz. Miré hacia el patio, donde el sol atravesaba las hojas del mango y dibujaba sombras danzantes sobre el suelo. Y supe que, pese a todo, habíamos sobrevivido. Las semanas después del juicio fueron silenciosas. La casa, antes invadida por gritos, discusiones y llantos, ahora respiraba calma. Una calma extraña, casi incómoda, como la que llega tras una tormenta que arrasó con todo. Alejandro se iba recuperando poco a poco. Sus pasos ya eran más firmes, su mirada más serena. Pero había en sus ojos un brillo nuevo, distinto, el de un hombre que ha conocido la traición más cruel y ha sobrevivido. Yo, en cambio, pasaba las mañanas en la cocina, preparando sopas, tostando arroz como cuando era niño, recordando cada gesto de aquel pasado donde aún creíamos en la familia unida. Había momentos en los que el dolor me apretaba el pecho, recordando las lágrimas de Isabela, sus súplicas, sus mentiras. Pero aprendí a no dejar que ese dolor me encadenara. Una tarde, mientras el viento agitaba las ramas del mango, me senté en el patio con Alejandro. Le puse un plato de sopa frente a él y lo miré en silencio. «Hijo, ¿sabes qué he comprendido?», pregunté con voz baja. Alejandro levantó la vista. «¿Qué, mamá?». «Que las heridas más dolorosas no siempre vienen de extraños. A veces son causadas por aquellos en quienes más confiamos». Me quedé callada un segundo, tragando las lágrimas que querían salir. «Pero la verdad, aunque duela, siempre nos libera». Él asintió, con una seriedad profunda, y siguió comiendo. Yo miré al cielo. El sol se filtraba entre las nubes, creando destellos dorados sobre el patio. Y pensé que quizá, pese a todo, la vida nos había dado otra oportunidad. Entonces hablé, no solo para Alejandro, sino para cualquiera que algún día escuche mi historia. Si estás viviendo algo parecido, si la traición ha tocado tu puerta, no te quedes callado. No permitas que las mentiras devoren tu alma. La dignidad, aunque cueste, siempre vale más que cualquier apariencia. Hice una pausa, sentí que el viento acariciaba mi rostro, como si el mismo Dios confirmara mis palabras. Porque al final, quien te engaña no solo destruye tu confianza, se destruye a sí mismo. Y tú, si eliges la verdad, siempre tendrás la luz para seguir adelante. Me quedé allí, con la mano sobre el hombro de mi hijo, contemplando el futuro incierto, pero con el corazón un poco más ligero. La herida tardaría en sanar, lo sabía. Pero en medio de las sombras, ya se asomaba la luz. La historia terminó en los tribunales, pero las verdaderas batallas no se libraron allí. Se libraron en el alma. En las lágrimas que Alejandro derramó en silencio, en las noches donde yo recé para no quebrarme, en el eco de una casa que pasó de ser hogar a convertirse en campo de guerra. Hoy, mientras escribo estas palabras, entiendo algo que antes me parecía imposible de aceptar. No siempre quienes arruinan una familia son los enemigos externos. A veces, es la persona a la que más confiamos, aquella a la que abrimos nuestro corazón sin reservas. Isabela pagará con cárcel sus actos, pero su condena empezó mucho antes, en el instante en que eligió el camino de la mentira, del engaño y de la ambición desmedida. Porque la prisión no es solo un lugar de barrotes,
es también el vacío de saber que lo perdiste todo. Alejandro y yo seguimos adelante. Cada día es un esfuerzo por reconstruir lo que quedó, ladrillo a ladrillo, plato a plato, palabra a palabra. No es fácil, pero la verdad nos da la fuerza. Porque la mentira destruye, pero la verdad, aunque duela como una cuchillada, es el único remedio que nos devuelve la libertad. Y ahora, me dirijo a ti, que escuchas mi historia. ¿Qué harías si fueras yo? ¿Callarías para proteger una ilusión rota? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo, incluso a los que amas, para recuperar tu voz y tu dignidad? La respuesta no está en mí. Está en tu corazón. Pero recuerda, la dignidad no se negocia, y la verdad, por cruel que sea, siempre trae la luz que rompe la oscuridad. La tarde caía lenta sobre Guadalajara. El cielo se teñía de rojo, como si la ciudad entera guardara silencio ante lo vivido. En el patio, las hojas del árbol de mango caían una a una, mecidas por el viento, dibujando sombras alargadas sobre el suelo. Alejandro dormía dentro, al fin en paz, respirando con la serenidad de quien, aunque roto, decidió seguir adelante. Yo me quedé sola en el umbral de la puerta, mirando el horizonte con el corazón apretado, pero firme. Pensé en Isabela. En sus risas falsas, en sus vestidos brillantes, en su voz llamando mamá a quienes nunca lo fueron. Pensé en su llanto desesperado, en sus súplicas, en sus gritos de odio cuando entendió que nadie iba a salvarla. Su recuerdo era un puñal, pero también un recordatorio de lo que jamás debía permitirse otra vez. Cerré los ojos y respiré hondo. El aire de la tarde olía a tierra húmeda, a tortillas recién hechas en la calle, a vida que seguía su curso. Y entendí que esa era la verdadera victoria, seguir de pie, aunque todo alrededor hubiera intentado derrumbarnos. Me senté en el escalón, dejando que la luz del crepúsculo bañara mi rostro. Entonces, hablé en voz alta, no para nadie en particular, sino para el destino, para la vida, para ti que escuchas. Las familias no se destruyen por la pobreza, ni por la enfermedad, ni por el dolor. Se destruyen cuando la traición entra disfrazada de amor. Y cuando eso sucede, solo la verdad puede limpiar las ruinas. Un silencio profundo me envolvió. Y en ese instante, pese a todo, sentí algo nuevo, no alegría, no alivio, sino esperanza. Porque incluso después de la mentira, del engaño, de la ruina, el corazón humano siempre encuentra una chispa para volver a levantarse. Me levanté, cerré el portón con un chirrido metálico, y caminé hacia adentro. El eco fue como un sello final, cerrando el capítulo más doloroso de mi vida. Y supe, con absoluta certeza, que aunque la herida tardaría en sanar, Alejandro y yo habíamos recuperado lo más valioso, la dignidad y la libertad.